Vamos a dar inicio a esta sesión, estimados estudiantes. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y vamos a comenzar, ¿sí? Esta mañana con lo concerniente, ¿sí? Con lo concerniente. Ahí está, perfecto. Ya está. A continuar una parte que nos había quedado pendiente de la primera sesión, ¿sí? La primera sesión nosotros hablamos del gasto energético, hicimos un taller incluso grupal de este gasto energético y nos faltó completar todavía con dos temas, metabolismo y respiración celular, para cerrar de repente este aspecto de la semana número 1, ¿no? Y lo vamos a hacer en este momento. ¿Estamos? Entonces, nos toca hablar en esta parte, en la misma línea, en relación a la energía que utilizan las células para sus funciones del metabolismo energético, ¿sí? Eh, Voy a hacer acá un esquema para de repente podamos tener un mejor entendimiento de lo que yo les estoy hablando, ¿sí? A ver, esta es la célula, ¿sí? Acá está, esta es la célula. Vamos a poner acá. Esta es la célula. Célula. Ah, por favor. Célula, ¿sí? Todo lo que tú me comentaste de la célula, ¿no? La célula es en la clase pasada, comentaron verbalmente, comentaron por el chat, ¿no? Unidad mínima de todo ser vivo, ¿no? Unidad funcional de todo ser vivo, ¿no? Que la célula es una estructura dinámica, ¿no? Lo que me mencionaron sobre célula. Ahora, esta célula, para que pueda cumplir sus funciones, ¿no? Y va a depender de qué tipo de célula se trata, ¿no? Célula muscular, una célula nerviosa, una célula epitelial, una célula del tejido conectivo, ¿no? Depende de qué tipo de célula, ¿no? Pero cumple sus funciones, hace su trabajo celular. Y para ese trabajo celular, entonces, esta célula, ¿no? Requiere, ¿no? ¿Qué cosa requiere? Requiere, profesor, energía. Requiere energía, ¿sí? Entonces, mi pregunta es, ¿de dónde esta célula va a obtener la energía que esta célula requiere? Incluso para hacer, nosotros hablábamos, profesor, que el organismo en el día hace un gasto energético total, o también le llamamos gasto energético diario, que hemos calculado la semana pasada, ¿sí o no? Entonces, la célula, para su funcionamiento, gasta energía. Mi pregunta es, ¿de dónde esta célula obtiene esa energía? A ver, por ahí en el chat me están escribiendo. Karina me dice de los alimentos. Silvia también dice de los alimentos. ¿Qué dicen ustedes también? ¿Sí? De los alimentos. ¿Están de acuerdo con lo que dicen tus compañeros? ¿Sí? Hoy día vamos a hacer un taller, que es un debate. Y en este debate, entre ustedes van a debatir sobre una temática que yo le voy a plantear. Entre ustedes, no conmigo, ¿ah? Entre ustedes van a debatir, ¿sí o no? ¿Opinan lo mismo que sus compañeros o están en desacuerdo? Alguien puede decir, no, profesor, yo no estoy en acuerdo de lo que dice Silvia o de lo que dice Karina, se han equivocado, para mí, ¿no? Esta es la respuesta, ¿eh? Estás debatiendo, pero justificando, obvio, tu posición, ¿sí? ¿No? De las reservas. Ah, mira, interesante, mira. Yo creo que ahí están las dos respuestas, ¿no? Excelente, ¿no? ¿Sí? El cuerpo, las células, obtienen la energía que necesitan para el trabajo celular a partir, como bien tú lo has dicho, de los alimentos. Por eso la importancia, ¿te acuerdas en la clase pasada? De tomar desayuno. Entonces yo te preguntaba, ¿no? ¿Qué queda pues de la clase en mediodía, ¿no? Y algunos me dijeron, profesor, que ahora sé que tengo que tomar mi desayuno. Claro, porque esos alimentos te van a proporcionar energía. Pero asimismo, cuando la célula gasta energía, ¿no? Para su trabajo celular de los alimentos, la célula también, ¿no? Estos alimentos
los convierte en reserva para utilizarlos en ciertos momentos y de esas reservas obtener ¿qué cosa? Energía. Sobre todo cuando está en ayuno, ¿te acuerdas? En ayuno, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, si esto está claro, lo que viene a continuación lo vamos a entender. Porque las células, para convertir estos alimentos en energía, ¿sí? Para convertir estos alimentos en reserva, para utilizar esta reserva como energía, necesita, como en la clase pasada comentábamos, hacer transformaciones energéticas. Y esas transformaciones energéticas implican reacciones químicas que se tienen que dar dentro de la célula, ¿sí? Esas reacciones químicas que se dan dentro de las células reciben el nombre de ¿qué? Metabolismo. Cuando hablamos del metabolismo, hablamos de las reacciones químicas que se dan al interior de las células con la finalidad de que esta célula pueda cumplir sus funciones, ¿sí? Si no hay metabolismo, la célula se muere, ¿sí? La célula se muere. ¿Estamos? Entonces, el metabolismo es una característica, ¿sí? De la célula, ¿sí? De los seres vivos, este metabolismo. ¿Estamos? Bien, entonces, dicho eso, cuando hablamos de metabolismo y de estas reacciones químicas, a estas reacciones químicas que se dan en los seres vivos, en la célula, se organizan en dos grupos de reacciones químicas, ¿sí? En dos grupos de reacciones químicas. Yo creo que entiendas esto como un aspecto general del metabolismo. Luego vamos a ir a cuestiones más particulares. Entonces, un grupo de estas reacciones químicas es cuando moléculas simples, ¿no? Una molécula está formada por un conjunto de átomos que se asocian y entre ellos se forman enlaces, moléculas simples, forman moléculas complejas. ¿Sí? Moléculas simples forman moléculas complejas. Como ladrillos que luego forman un muro, una pared. ¿Sí? Ahora, para que estos ladrillos formen una pared, tiene que haber algo. Acá tiene que haber dado algo, ¿no? Esto no es magia, ¿no? Reacciones químicas. Acá se producen reacciones químicas para que se dé esta transformación, este cambio de moléculas simples a moléculas complejas, ¿sí? ¿Y qué reacciones químicas? Las reacciones químicas que tú también has estudiado en tu asignatura de química. Te hago recordar, en tu asignatura de química tú estudiaste unas reacciones llamadas reacciones redox, de reducción y oxidación. Reacciones cuando una molécula pierde electrones y protones, se oxida. Y cuando gana otra molécula electrones y protones, esa molécula se reduce. Lo que gana uno, pierde el otro. Mantener este balance energético, ¿sí o no? Son reacciones de óxido-reducción. Estas reacciones también se dan en los seres vivos, se dan en estas reacciones químicas del metabolismo. Se dan en este proceso de moléculas simples, se forman moléculas complejas. En este tipo de reacción que te estoy enseñando, que va, mira la flecha, de simple a complejo, ¿no? Son reacciones que necesitan energía, ¿sí? Para que se den estas reacciones, necesita energía. Esta reacción necesita energía. Si no, no se puede dar esta reacción, ¿no? Entonces, para que una célula haga este tipo de reacción y cumpla su función, necesita energía. ¿Y de dónde la célula tomará esta energía? ¿No? ¿De qué energía estamos hablando? Estamos hablando de una energía principal que utilizan las células, se llama moneda energética, que recibe el nombre del ATP, que es el principal portador de energía a nivel celular. ¿Sí? Tú dirás, profe, yo pensaba que era de los alimentos. Porque en el gráfico pasado quedamos que los alimentos.
los alimentos le van a proporcionar energía, pero esos alimentos tienen que transformarse, ¿sí?, a otras moléculas, y esas moléculas proporcionar energía. A esos alimentos tienen que transformarse ¿a qué? A ATP, para que del ATP se genere la energía que necesitan, por ejemplo, este tipo de reacciones químicas, que es parte del metabolismo, que recibe el nombre de anabolismo. Anabolismo o síntesis, que es síntesis, síntesis, formación de moléculas simples, se forman moléculas complejas. Como esta reacción necesita energía en moléculas de ATP, es una reacción que recibe el nombre de endergónica, porque recibe energía, requiere el aporte de energía. El otro tipo de reacción es la reacción donde ahora de moléculas complejas, ¿sí?, se van a formar moléculas simples. De moléculas complejas se forman moléculas simples. En este tipo de reacción, donde de moléculas complejas a nivel celular se forman moléculas simples, es una reacción donde las células no solo forman moléculas simples, sino también liberan energía. Mira, moléculas, ¿no?, que al final, ¿no?, forman moléculas simples, y en esta reacción se produce una liberación de energía o formación de energía en forma de unas moléculas que reciben el nombre de ATP. Esta reacción es una reacción que, al contrario de lo que has mirado arriba, libera energía en forma de ATP. Esta reacción, mira la dirección de la flecha, es una reacción llamada catabolismo. Es una reacción de degradación. Profesor, ¿y qué suele pasar con la energía que libera las reacciones catabólicas? ¿Ah? Son usados por las reacciones anabólicas. ¿Sí? O sea, en otras palabras, las reacciones anabólicas con las catabólicas se encuentran y se acoplan. ¿Sí? Entonces, a estas reacciones químicas que se dan al interior de la célula para el funcionamiento de la célula, chicos, ¿cómo se llama? Metabolismo. ¿Sí? Para entender mejor este metabolismo, es importante conocer las rutas metabólicas, ya que una ruta metabólica es el camino, voy a ponerle de esta manera, que siguen estas reacciones químicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el metabolismo? Bueno, el metabolismo, me reafirmo, conjunto de reacciones químicas que se producen en la célula y están organizadas en rutas metabólicas. Entonces, yo tengo que enseñarte un poquito de estas rutas metabólicas, ¿no? Y tú más adelante incluso vas a identificar muchas rutas metabólicas en los seres, en las células, en los seres vivos, en el ser humano. ¿Sí? Este es un cuadro similar a lo que yo te he explicado, esta visión general de metabolismo, no voy a redundar acá. Esta es una tablita, ¿no?, de comparación entre catabolismo y anabolismo, ¿no? Energéticamente el catabolismo produce energía ATP y energéticamente anabolismo consume la energía que produce el catabolismo. ¿Sí? Propósito, entonces, generar energía en el catabolismo, y en el anabolismo, formación de compuestos. O sea, de moléculas simples a moléculas complejas. ¿Sí? Acá te voy a hablar de la ruta metabólica, lo que te decía que las reacciones químicas en el cuerpo, llamada metabolismo, sea esto anabolismo o catabolismo, están organizadas en rutas metabólicas. Entonces, en las células vamos a hablar de rutas metabólicas. Incluso tú ya en biología te han enseñado algunas rutas metabólicas, pero de repente no te han indicado que esa es una ruta metabólica. Solo ahora lo vas a identificar, ¿sí? Por ejemplo, en este esquema estás viendo una ruta metabólica, ¿sí? Estás viendo una ruta metabólica, ¿no? Observa, por favor, lo que yo estoy haciendo,
¿no? Estoy garabateando aquí esta ruta metabólica. Por ejemplo, acá estás viendo que en esta ruta metabólica, quien inicia la ruta metabólica es una molécula llamada glucosa. Y al final de todas las reacciones químicas, al final, se obtiene ¿qué cosa? Piruvato. Piruvato o ácido pirúvico. ¿Sí? Ahí está. A ver. Voy a hacer al revés, ¿ya? Voy a hacer al revés. En una ruta metabólica, una molécula A, por medio de una reacción química, se convierte en una molécula B. La molécula B, por medio de una reacción química, se convierte en una molécula C. Se entiende que estoy cambiando de letra porque son diferentes, ¿sí? La molécula C, por medio de una reacción química, se convierte en una molécula D. La molécula D, por medio de una reacción química, se convierte en una molécula E. La molécula E, por medio de una reacción química, se convierte en una molécula G, vamos a poner así. La molécula G, por medio de una reacción química, se convierte en una molécula H. La molécula H, por medio de una reacción química, se convierte en una molécula, no sé, I. La molécula I, por medio de una reacción química, se convierte en una molécula J. La molécula J, por medio de una reacción química, se convierte en una molécula X. ¿Ya? Ahí está. Ya, terminó la ruta metabólica. Terminó la ruta metabólica. Entonces, yo te pregunto, en esta ruta metabólica, ¿dónde la molécula A se convirtió en B? La B, por una reacción química, se convirtió en C. La C, por una reacción química, se convirtió en D. La D, por una reacción química, se convirtió en E. La E, por una reacción química, en G. La G, por una reacción química, en H. La H, por una reacción química, en I. La I, por una reacción química, en J. Y la J, por una reacción química, en X. Ya. Yo te pregunto, en esta ruta metabólica que yo te he mostrado, ¿quién inició la ruta metabólica? ¿Qué molécula inició la ruta metabólica? La A. La A. ¿Cuál fue el producto final de esa ruta metabólica? La X. X. La X. La X. ¿Todos? Por favor. ¿Todos aquí? ¿Sí? La X, profe. La X. A ver, voy a ver en el chat. Sí, la X. Perfecto, está bien. La que inicia es la molécula A y la que culmina la ruta metabólica es la molécula X. Pero se puede preguntar, ¿y todo lo demás, todo desde la B, perdón, y todo lo demás, chicos, se les suele llamar metabolitos. Metabolitos. ¿Sí? A todo lo demás se le llaman metabolitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no quiero que te aprendas el nombre de todos los metabolitos. No, no quiero. Yo quiero que tú te aprendas la molécula que inicia la ruta y cuál es el producto final. ¿Sí? Y con qué finalidad se hace esta ruta metabólica. ¿Estamos? Más allá de aprendernos el nombre de cada uno de los metabolitos, porque si tú ves, es un montón. ¿Sí o no? Y esta es solo una ruta metabólica. Profesor, para que A se convierta en B, ¿qué pasa? Reacción química. Ganancia, pérdida de electrones, ¿no? Y también la participación de una enzima, que es una proteína. Es una enzima. Las enzimas son moléculas que aceleran las reacciones químicas, ¿no? Y hay diversos tipos de enzimas, diversos tipos según la función de las enzimas. Hay enzimas transportadoras, enzimas secuestradoras, enzimas que hacen reacciones de oxidación, reducción, diversos tipos de enzimas, ¿sí? Pero en cada paso, de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, participa una enzima, ¿sí?
Entonces, ahora sí, regresemos al ejemplo que yo te he puesto por acá. A esta ruta que yo le he llamado, ¿no? No yo le he llamado, es una ruta que tiene el nombre de glucólisis. Una ruta importante metabólica, glucólisis. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo se llama la molécula que inicia la glucólisis? La La glucosa. 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 ¿Y cómo se llama el producto final de esta ruta metabólica? Piruvato. El piruvato. Ahora, mire el detalle. Este piruvato es el producto final de esta ruta metabólica, pero a su vez el piruvato puede ser el inicio de otra ¿qué? ¿Molecular? De otra ruta metabólica. De otra ruta metabólica. ¿Sí? Como lo vas a ver de repente más adelante. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, bueno, acá tengo otro modelo, de repente sí, el de acá no fue muy práctico. Esta ruta se llama glucólisis, donde la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, ¿no? Una molécula de 6 carbonos, por medio de reacciones químicas que se dan en dos momentos, dos grupos, ¿no? Todo esto que te he explicado se da en dos grupos de reacciones químicas, ¿no? Para formar al final piruvatos, ¿no? En total se forman 2 piruvatos, ¿no? En este proceso, en un primer momento, se da un gasto de energía, la célula invierte energía, invierte 2 moléculas de ATP, pero en una segunda etapa, todo pues, como te dije, catalizado por enzimas, y en una segunda etapa se produce energía, mira, 4 ATPs, todo catalizado por enzimas. Entonces, ¿qué te puedo decir de las rutas metabólicas? Una serie de reacciones catalizadas enzimáticamente. En una ruta, un precursor se convierte en un producto a través de una serie de intermediarios, los metabolitos, ¿no? Y esta ruta que yo te presento acá es la ruta de la glucólisis, ¿no? Que yo sé que ustedes la conocen, ¿no? ¿Sí o no? Si no, yo me quejo con tu profe de biología, ¿sí? Ahí está. Pero de todas maneras nosotros vamos a hablar de esta ruta en una siguiente sesión, cuando hablemos de los carbohidratos, cuando hablemos de los carbohidratos, ¿sí? Bien, continuamos, ¿sí? Entonces, ahora centrémonos en esta molécula llamada adenosintrifosfato, ¿no? Cuando yo te expliqué sobre el metabolismo, te lo comenté, es la molécula que las células producen, ¿no? Y utilizan para su funcionamiento, ¿no? Es la moneda energética. Cuando las células quieren realizar una determinada función según el tipo de célula, esa célula requiere pues energía. Y esa energía, ¿no? Lo toman de esta molécula, el ATP, para la transmisión nerviosa, si es una neurona, para la contracción del miocardio, si es una célula muscular cardíaca, para la contracción muscular, si es una célula de músculo liso o esquelético, para que se puedan reparar tejidos por medio de una mitosis, por ejemplo, o formación pues, de tejido conectivo, para la respiración, para la secreción hormonal, en fin, para todo el trabajo celular se utiliza esta molécula energética llamada ATP. Por lo tanto, las células tienen que producir ATP, ¿no? O trifosfato. Ahí está, moneda energética, que está formada por 3 componentes. Una adenina, que es una base nitrogenada, un azúcar, que es una pentosa, una ribosa, y 3 grupos fosfatos. Acá, en los grupos fosfatos, radica el secreto energético de esta molécula llamada ATP, porque este ATP es un nucleótido. En ácido nucleico vamos a hablar que el nucleótido es la unidad de los ácidos nucleicos, que es un tipo de moléculas, ¿no? Pero la particularidad de este ATP es que tiene 3 grupos fosfatos
y entre sus grupos fosfatos se conserva gran cantidad de energía. Energía que es usada para el trabajo celular. ¿Sí? Para el trabajo celular. Ah, esto es lo que te comentaba. ¿Sí? Un solo enlace tiene la energía de 7.300 calorías. Un solo enlace. ¿Sí? Está concentrada ahí la energía. Ribosa y adenina se le llama adenosina. Ribosa, adenina y un fosfato se le llama adenosin monofosfato. Cuando se rompe este enlace de este ATP y se libera esta energía para los procesos celulares, para el trabajo celular, entonces la célula ya no es ATP y se convierte en ¿qué? En ADP, adenosin difosfato. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sintetiza el ATP? Que es la molécula, pues, energética, ¿no? Entonces, para el trabajo celular necesitamos ATP, entonces es importante saber cómo se sintetiza el ATP. ¿Sí? Entonces, el ATP se sintetiza ¿dónde? ¿Fuera de la célula o dentro de la célula? Hay que ordenarlos. Fuera. ¿Qué dicen ustedes? Mariana Dentro dice, de la célula. Karina dice dentro de la célula. ¿Sí? De repente yo lo asocio a esto. A ver, para sintetizar ATP se tiene que hacer por medio de reacciones químicas. No hay otra. No hay otra forma de sintetizar ATP sino por medio de reacciones químicas. Y esas reacciones químicas, tú ya sabes cómo llamamos a las reacciones químicas que se dan en la célula, el metabolismo. ¿Sí o no? Ahí está, metabolismo, profesor. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Dónde crees que se sintetiza el ATP? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Pregunta sencilla, no es nada del otro mundo, mis estimados estudiantes. A ver, miro el chat. Profesor, mejor por el chat, haciendo un paso roche. ¿No? Ahí está. ¿Dónde se da el metabolismo? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Dentro de la célula de celulosía. Ya, y si para formar ATP hay que hacer reacciones químicas, o sea, metabolismo, entonces, ¿dónde se da la síntesis de ATP? La respuesta cae por su propio peso, dentro de la célula. Otra pregunta va a ser, de repente, profe, ¿y en qué parte de la célula? Porque mi profesor de biología me comentó que la célula tiene citoplasma, tiene su núcleo, hay organelas, retículo endoplasmático, lisosomas, aparato de Golgi, mitocondrias, ya. Ese es otro tema, ya ¿en qué parte? Pero que debe estar claro que se da dentro de la célula, eso no podemos dudarlo. ¿Estamos? Sin duda. ¿Ya? Entonces, el ATP se sintetiza dentro de la célula. ¿Sí? Yo acá no voy a explicarte todos los pasitos, porque este es un tema que debiste haberlo hecho en biología. Pero sí, para mí es importante que tú lo recuerdes. ¿Sí? Entonces, básicamente son 3 momentos para sintetizar ATP a nivel celular. ¿Sí? 3 momentos. Un primer momento, ¿no? Es cuando se da un tipo de ruta metabólica, que ya te lo he presentado, llamada glucólisis, donde la glucosa se transforma en ¿qué? En piruvato. ¿Sí o no? Producto inicial, glucosa. Producto final, ¿qué dijiste? Piruvato. Ya, pero entre glucosa y piruvato, acá hay muchas moléculas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Esas moléculas son los metabolitos. Por eso, miran, ni siquiera los ponemos acá, ¿no? Porque a mí no me importan los intermediarios. Me importa el producto inicial y el producto ¿qué? Final. ¿Sí o no?
el producto final. ¿Estamos? Entonces, durante la glucólisis se sintetizan moléculas como el NADH2, el piruvato, que es lo más importante, el producto final, pero también se sintetiza ATP, mira. Y yo te estoy hablando de cómo se sintetiza el ATP. Entonces, profe, una respuesta es glucólisis. A eso le llaman la fosforilación a nivel del sustrato. Pero ahí no termina todo, mira la flecha. ¿Qué le pasa al piruvato? Que es el producto final de la glucólisis. ¿Qué le pasa al piruvato? El piruvato, según la flecha, está ingresando a esta estructura que tiene forma de salchicha. Esta estructura que tiene forma de salchicha en las células y que tiene doble membrana, tiene un nombre. ¿Se recuerdan? ¿Cómo se llamaba? La mitocondria. Mitocondria. La mitocondria. Entonces, el piruvato ingresa a la mitocondria. Y el piruvato, mira, ¿te acuerdas que te dije? Producto final de la glucólisis, ahora se convierte en el inicio de otra ruta metabólica, mira, que al final va a terminar, no lo estoy detallando por si acaso, pero va a terminar en un momento que se da dentro de la mitocondria llamado ¿qué? Ciclo de Krebs. Dime si yo soy la primera vez que estás escuchando ciclo de Krebs. Yo creo que no. Ya tu profesor anterior te habló del ciclo de Krebs. ¿Recuerdas o no? Sí. Claro, entonces, si te ha hablado del ciclo de Krebs, entonces te ha hablado de este proceso. Solo que puede ser, si es válido, de repente que no recuerdo en ese momento, no sé qué estaba haciendo, me quedé dormido, no presté atención, pero sí te ha explicado esta parte. Ahora, en este ciclo de Krebs, que es parte de cómo se sintetiza ATP, se forma ATP por un proceso llamado también fosforilación a nivel del sustrato. Producto del ciclo de Krebs se forman moléculas reductoras, son moléculas que han ganado electrones, como el NADH más H o NADH2 y el FADH2. Estas moléculas, en un tercer momento, todavía dentro de la mitocondria, van a pasar a la cadena transportadora de electrones, donde a nivel de esta cadena transportadora de electrones se va a seguir formando ATP. La única diferencia es que a nivel de esta cadena de transporte de electrones, la formación de ATP se llama fosforilación oxidativa. ¿Por qué oxidativa? Porque acá participa el oxígeno, el O2, el oxígeno. Chicos, la glucólisis es una ruta metabólica, ¿sí o no? ¿Sí? Lo que te expliqué anterior. Ciclo de Krebs será otra ruta metabólica. Cadena de transporte es otra ruta metabólica. Entonces, acá hay, profesor, varias rutas metabólicas acopladas. Esta ruta metabólica que yo te estoy explicando para sintetizar ATP se llama respiración celular. Respiración celular. Es la principal ruta metabólica para producir energía en forma de moléculas de ATP dentro de las células. ¿Sí? ¿Y por qué respiración? Porque está participando ¿quién? El oxígeno. Dos preguntas, a ver, por el chat o si quieres participa. ¿De dónde viene la glucosa que está acá? A la célula. ¿De dónde viene el oxígeno que necesitamos acá en esta última etapa llamada fosforilación oxidativa, cadena de transporte de electrones? Primero glucosa. ¿De dónde viene la glucosa aquí? ¿Qué hace la glucosa acá en la célula? A ver. Lucía dice de los alimentos. Excelente respuesta. O sea, al final de los alimentos que tú ingieres, sean alimentos chatarra o alimentos balanceados, vamos a obtener al final un producto llamado glucosa. Y esa glucosa va a llegar ¿a dónde? A las células.
para que las células lo utilicen. Y también no olvides, tú me dijiste algo importante que no me dijo el salón anterior, ¿no? Por eso también esta glucosa puede venir de las que era. Si no son alimentos, ¿de dónde puede venir? Reservas. De las reservas. También puede venir de las reservas. Pero ahí está la glucosa. Por eso es importante la alimentación, porque mira, que te estoy explicando. Si no te alimentas, entonces ¿de dónde vas a formar ATP? El ATP es el trabajo, para que las células trabajen tus células, tus neuronas. ¿Sí? Pero no solo necesitas eso. ¿De dónde llega este oxígeno acá? ¿De dónde llegó? Este oxígeno, ¿de dónde llegó? A ver. De la cadena transportadora. Del exterior. Del aire. ¿Qué dices? Claro. ¿Y cómo llegó ahí? ¿Qué hace La primero? respiración. Ah, respira, ya, pero cuando tú respiras, ¿a dónde llega el aire primero? ¿A dónde llega? A los pulmones. A los pulmones. Y de los pulmones hay que llevarlo ¿a dónde? A las células. ¿Sí o no? ¿A una célula? ¿A 2 células? ¿A 3 células? ¿A cuántas células? A miles. A todas tus células. Sobre todo tus neuronas. ¿Sí o no? Así es. Entonces, hay que transportar ese oxígeno. ¿Sí o no? Yo te pregunto, ¿tú sabes quién lo transporta ese oxígeno? Ah, por la sangre, dice. Pero ¿tú sabes qué célula se encarga de transportarlo? Glóbulos rojos. Los glóbulos rojos. Y del glóbulo rojo, ¿tú sabes qué molécula del glóbulo rojo se encarga de unirse al oxígeno y llevarlo, cargarlo, como quien dice? ¿Saben o no? No se preocupen. No, no es el ATP. Ahorita lo van a ver. No quiero adelantarme a la segunda parte de la sesión. ¿Sí? Bien, chicos, esta parte es la principal, ¿no? Y acá quiero cerrar con esto porque no quiero dilatar mucho esto para entrar ya a la segunda parte. Esto es lo que nos estaba faltando. Con lo concerniente, pues, a la respiración celular. ¿Ya? Aquí solo, ¿sí? Bueno, reitero lo que indiqué. Este es el balance energético. Mira, por una molécula de glucosa, en los procesos que te he mencionado, ¿no? Glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, con presencia de oxígeno, se está produciendo máximo 36 moléculas de ATP por una molécula de glucosa. ¿Te imaginas cuántas moléculas de glucosa llegan con la alimentación? Entonces, proyéctate cuántas moléculas de ATP se estarán formando a nivel celular. Entonces, ¿qué importancia tiene la respiración celular? La respiración celular de todas las rutas metabólicas y de la que tú estudiaste con mayor profundidad en biología, es la principal ruta metabólica que genera energía. Sí. Es una de las rutas metabólicas donde convergen, ¿sabes qué es converger, no? O sea, se juntan, convergen, se juntan, ¿no? Todas las rutas metabólicas relacionadas a la producción de ATP, ¿sí? Según las necesidades del cuerpo. Y este gráfico un poco lo trata de explicar en 3 momentos, ¿no? Mira cómo los alimentos que nosotros consumimos, proteínas, polisacáridos y grasas, producto de los procesos digestivos, se convierten en nutrientes, y cómo estos nutrientes, ¿no? Por medio de rutas metabólicas, primero de repente diferentes, pero al final van convergiendo en una misma ruta, mira. Llegando, mira, a piruvato o acetil-CoA. Y el piruvato, ya sabemos qué pasa con el piruvato. Ingresa a la mitocondria, se convierte en acetil-CoA, y el acetil-CoA pasa el ciclo de Krebs, y lo que pasa en el ciclo de Krebs ya lo hemos indicado, ¿no? Fosforilación oxidativa y formación de ATP. Entonces, las células, para formar esta moneda energética, pueden utilizar a la glucosa, pueden utilizar a las grasas, mira, a las grasas también la pueden utilizar, ¿no? O incluso a los aminoácidos, aunque no es su función. Los carbohidratos y la grasa sí son energéticos, por eso se llaman energéticos. Las proteínas no son energéticas, profe, son constructoras, reparación, crecimiento. Pero en ciertas situaciones, un ayuno muy prolongado o una desnutrición severa en la persona
el cuerpo utiliza proteínas para obtener energía. Es por eso que en procesos de desnutrición severa en niños, ¿no? Tú ves que la masa muscular de los niños está aumentada o disminuida. Disminuida. Claro, ¿y por qué está disminuida? Porque prácticamente su mismo organismo está utilizando la masa muscular como fuente de energía, ¿sí? Porque no tiene otra, porque no se han acabado las reservas, ¿no? Y hay una mala alimentación de esta persona, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que yo quería mencionarte sobre esta última parte, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces, dejo de compartir acá.